una vez más en nuestro programa El Tal Show con Carla Díaz. Nuevamente tenemos como invitado especial a Paulino Flores. Bienvenido, Paulino. Gracias, Carlita, por invitarme nuevamente y poder continuar con este tema que es bastante interesante y poco tocado, ¿no? Bastante interesante. La vez pasada hablamos de los defectos de carácter. Correcto. Ahora vamos a hablar de las conductas tóxicas y creo que las dos van muy entrelazadas. Definitivamente las conductas tóxicas vienen derivados de lo que son los defectos de carácter. Una persona que tiene defectos de carácter bastante marcados y no trabajados, tarde o temprano va a derivar en conductas tóxicas que le va a hacer la vida imposible y que le va a traer un sufrimiento increíble. Paulino, ¿habrá alguien que en algún momento nunca ha tenido alguna conducta tóxica? Posiblemente sí. Hay gente que ha sabido controlarse, ha sabido conocerse sobre todo y ha tomado las acciones y las decisiones necesarias para poder evitar este tipo de problemas. Pero hay una palabra clave, Carlita: conocerse y aceptar lo que uno tiene. Y ese es el problema, de que las personas no lo aceptan. Y si no lo aceptan, nunca se van a conocer las problemáticas que tienen. Creo que eso, Paulino, a veces cuando a uno le hacen la pregunta, ¿quién eres tú? Y uno se queda... O sea, en verdad me conozco yo mismo, me conozco como soy. O sea, yo sé lo que dicen de mí. Que soy una persona extrovertida, que soy aquí, soy allá. Pero ¿qué digo yo de mí mismo? Los estudios refieren, Carlita, de que muchas veces nosotros no respondemos a la pregunta de quién soy yo, porque honestamente nos conocemos y evitamos dar esa respuesta. Entonces sentimos que al darnos una respuesta y debilitarnos nosotros mismos, nuestra personalidad va a ser deficiente, nuestra personalidad va a ser fracasada, y entonces por eso mejor decidimos que las personas nos valoren. Por eso es buena una terapia que nosotros ocupamos, que es verse al espejo y preguntarse cómo estoy yo este día, porque ahí no hay nadie más que tú y tu reflejo. Entonces ahí reconoces algún tipo de situación que se pueda estar dando. La mirada no te engaña, Carlos. La mirada no te engaña. En un espejo lo primero que tú miras es los ojos. Es más, tú como mujer, cuando te peinas, nunca te ves a los ojos frente a un espejo, te ves el pelo. Exacto. Los ojos es lo último que nosotros nos vemos en el espejo, porque no queremos responder quiénes somos nosotros. Eso es muy cierto, Paulino. Cuando nosotros estamos hablando con alguien y estamos a veces mintiendo o tratamos de llenarnos de excusas, difícilmente vemos al otro a los ojos. Y es porque a veces como que la mirada es algo intimida a las personas. Pero para comenzar, Paulino, como dijimos, los defectos de carácter, bueno, que más de tener uno a veces también nos lleva a tener conductas tóxicas. Correcto. Y de un defecto de carácter, ¿qué conductas tóxicas podemos derivar? Tenemos muchas conductas tóxicas, Carlita. Estas conductas tóxicas que derivan de los defectos de carácter pueden ser muy variadas. Y así como hablamos en la ocasión anterior que el orgullo es como el padre de todos los defectos de carácter, del orgullo también devienen o recurren la mayor parte de conductas tóxicas, porque definitivamente el orgullo es el culmen del egoísmo. Y ya lo hablábamos la ocasión pasada. O te sentís el ser superior en este mundo y todos te deben pleitesía, o tenés la peor autoestima del mundo para que todos se comiseren contigo y te digan, ay, pobrecita Carlita, y tú te alimentas de eso, y entonces también es orgullo. Entonces muchas conductas tóxicas, de las que vamos a hablar ahorita algunas, devienen del orgullo. Y también vamos a mencionar dos conductas tóxicas muy preocupantes que devienen de la ira, y dos conductas tóxicas también problemáticas que vienen de la lujuria. De la lujuria, Paulino, ¿es posible que si yo tengo una conducta tóxica me lleve a otra conducta tóxica, así como los defectos de carácter, que a veces decíamos que son como una cadena? Vamos a ver, por ejemplo, en la lujuria como un defecto de carácter como este te lleva a combinar dos conductas tóxicas a la vez. Es problemático. O sea, definitivamente es una realidad que hay que reconocerla para trabajarla. Muy bien, hablemos desde las primeras ya. Ok. Bueno, el primer defecto de carácter, el más terrible, es el orgullo. El orgullo, muy bien, ya, lo decíamos, lo hemos definido, ¿no? El orgullo es o que te sientes lo mejor o que eres lo peor. Entonces, la conducta tóxica que deviene prácticamente del orgullo son lo que le llamamos, por ejemplo, uno, el quejoso. Por todo se queja. O sea, todo le molesta.
Si le sale el sol ahora, le molesta. Si está lloviendo, le molesta. Cierto, y son personalidades que tú te encuentras a cada rato en la calle y que dependiendo de su estado de ánimo, ellos no, es que mire, tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades y la culpa es del alcalde, la culpa es del padre, la culpa es del maestro, la culpa, él tiene la culpa. Jamás, porque su defecto de carácter es el orgullo, el quejoso jamás se va a echar la culpa de lo que está sucediendo a su alrededor y que él mismo lo ha forjado hacia él mismo. Siempre va a dirigir la responsabilidad a otras personas. Estas son personas comunes y que no aceptan su responsabilidad. ¿Por qué? Porque se quejan de todos menos de él mismo. Paulino, ¿podemos encerrar en una persona quejosa, digamos, alguien que pone excusas, o esa es otra conducta? Esa es otra conducta. Ah, muy bien. Una persona que pone excusas es una persona que tiene una personalidad de posponer. Dentro del ambiente de conductas tóxicas se llaman personas o conductas mediocres, en donde nunca terminan lo que comienzan y siempre se ponen excusas por las cuales no terminan su trabajo. También es producto del orgullo, es baja autoestima. Entonces esa personalidad, esa conducta tóxica se llama conducta tóxica mediocre. El que estás posponer y dejar para otro momento y dejar las cosas a medias. Te voy a poner un ejemplo. Muchas personas comienzan un libro, pero a la mitad lo dejan. Muchas personas comienzan proyectos, pero al primer problema lo dejan. Muchas personas, por ejemplo, comenzaron su estudio y están en una carrera, la dejan, siguen en otra carrera, la dejan. Esa es una conducta tóxica llamada mediocre y tiene relacionada con el defecto de carácter del orgullo. Del orgullo, Paulino, qué interesante. También estas dos se desglosan, pero me estabas comentando que también hay un antídoto para cada una de ellas. Por ejemplo, en la conducta de alguien que se queja cada rato, digamos, por todo y por nada. Parece chistoso, pero en el caso, por ejemplo, del quejoso, la respuesta del antídoto es que si yo como quejoso te digo, es que la ciudad de Iloasco es una desgracia, tú tienes que contestarme, más desgracias del universo que nos creó a nosotros. Entonces eso a mí me descontrolaría, porque tú estás yéndote más arriba de lo que yo estoy diciendo. Y entonces, ¿de qué te quejas ahora? ¿Sí? Si alguien te dice, esta calle no sirve, mira cómo está llena de hoyos, y tú le dices, no, pues la luna tiene demasiados hoyos también, la persona se va a quedar. O sea, la idea es desconcentrarlo de la queja que tiene. Muy bien. La idea es no participar del juego de la queja que él tiene o que esa persona no echarle, tiene. Digamos, como decimos, más leña al fuego. Correcto. Y eso es funcional. Bien. Parece chistoso, pero es súper funcional. Para la conducta tóxica mediocre que nos estaba comentando, tal vez nosotros conocemos a alguien, Paulino, y podríamos ayudarle en ese caso. La conducta tóxica mediocre radica en la falta de confianza. Entonces es de ver a esta persona desde esa perspectiva, con la falta de confianza. Y la falta de confianza puede deberse a un proceso desde chiquito donde fue agredido, vulnerado, menospreciado, y entonces él ha hecho que tome este tipo de personalidad, de conducta. Entonces, lo que necesita una persona mediocre es fijársele disciplina. Fijársele una disciplina concreta con logros a corto plazo. Por ejemplo, si a la persona le gusta leer, no le vas a decir, léete las 1001 noches. Léete las primeras 5 o 3 páginas y las comentamos. Después le vas aumentando a las 6, 7 páginas. Por último le dices, lee un capítulo. O sea, le vas a ir creando una disciplina en donde él vaya sintiéndose cómodo, entendiendo que él tiene las características y la fuerza para poder superar la mediocridad que él nunca va a aceptar, Karina. Muy bien. Esa es una de las particularidades de una conducta tóxica que nunca se acepta. No las tengo, jamás. Yo no soy mediocre, pero dejaste de estudiar. Yo no soy mediocre, pero tenés un desorden en tu vida. Yo no soy mediocre, pero tenés problemas con tu familia y las dejaba a medias. Sí, pero yo no soy mediocre. Entonces, hay que ponerle disciplina. Muy bien, Paulino. Dentro del el carácter del orgullo, ¿hay otra que sea muy fuerte, otra conducta tóxica que sea predominante? Terrible, es una que se llama, y no solamente es conducta tóxica, sino que también es defecto de carácter, y es la envidia. La envidia es uno de los mayores
conductas dañinas que pueden existir porque la persona tiene una autoestima tan baja que no soporta el triunfo de la otra persona. Muy bien. Es capaz de destruir a esta persona simple y sencillamente porque ella no acepta que esta persona triunfe. Eso quizás es uno de los más complicados que hay. Y a veces la envidia, Paulino, nos lleva a que si vos tenés 2, yo tengo 4. Y a veces nos lleva a mentir también, a exagerar. Hay un cuento muy interesante sobre la envidia. Dice de que había una serpiente que de repente vio una luciérnaga. Entonces se le abalanzó para querer comérsela y la aprisionó. La luciérnaga, en un último intento por descubrir qué sucedía, le dice: si tú, ¿por qué me atacas? Si yo no soy de la cadena alimenticia tuya, verdaderamente no lo eres, pero aún así te voy a comer. Pero y entonces le dice: ¿por qué quieres comerme? Simple y sencillamente porque tú brillas y yo no. O sea, bien. Las personas que tienen conductas tóxicas, envidiosas, su naturaleza de bajo autoestima hace que siempre se sientan mal por los triunfos de otras personas. Es más, hay casos de personas patológicamente, o sea, que ya pasa al lado enfermizo de la conducta tóxica, que hasta aún siente celos de los artistas de televisión, de los artistas de cine. Y entonces ellos deberían de entender que esa ficción no hace más que aumentar más la personalidad o la conducta tóxica de la envidia. Y lo aplican con todo, Carlita. Desde el papá, la mamá, los primos, los sobrinos, los amigos, los hermanos, con todo. Es una conducta tóxica extremadamente dañina. Y ahí te voy a relacionar con otra. Muy bien. Esta te lleva a la trianguladora. Una persona trianguladora es aquella que A mete en problemas en B porque tiene problemas con C. ¿Cómo te explico eso? Yo te meto en problemas con tu hermano, ¿sí? Porque yo soy el que tengo problemas con tu hermano, pero yo no me voy a enfrentar a tu hermano, ¿no? Yo le tengo envidia a tu hermano. Es como entonces yo te voy a contar algo a ti para que tú se lo cuentes y ustedes entran en problemas y yo soy feliz. Como envidioso, soy leña. Es como cuando dicen, Paulino, no le hagas caso, te está metiendo cizaña. No le hagas caso, te está metiendo cizaña. La persona detecta, pero sin embargo se deja llevar. Se deja llevar. Ese es el problema. Entonces tú puedes ver como una conducta, por ejemplo, de la envidia, llega a la trianguladora y entramos a otra conducta tóxica, Carlita, la de chismoso. Aquellas personas que son felices armando chistes. Entonces muchas veces cuando hay una conjugación de varias conductas tóxicas es simple y sencillamente porque el defecto de carácter está bien arraigado en la persona y tiene la gran necesidad de dañar a otro para no dañarse a sí mismo. Los defectos de carácter te traen el problema que te dañan a otras personas para no dañarte a ti mismo. De verdad que definitivamente estas conductas tóxicas, creo que todos los que nos están viendo, incluso hasta nosotros, algún momento las hemos vivido, Paulino, lastimosamente. Y pues más adelante nos comentará cómo podemos hacer, tal vez nosotros, para ayudarle a alguien cercano, que creo que a veces es muy difícil, Paulino, porque si uno, digamos, le señala y le dice, mira, vos sos así despacito, tal vez uno trata la manera, ¿verdad? O trata de no ser tan hiriente cuando hablas, porque no sé si esa es alguna conducta tóxica, que hay personas que, qué feo se te ven esos zapatos. A veces es por envidia. Exactamente. Pero son hirientes, o sea, no hay maneras, creo, de decir las cosas. Hay una realidad y es el hecho de que todos necesitamos de alguna manera, por salud, aprender a detectar conductas tóxicas. Por salud. Y buscar la manera más adecuada, como tú lo dices, de poder señalarla. Porque definitivamente en ocasiones estas conductas, con los defectos de carácter como tal, están tan arraigados que la persona lo siente tan normal. O sea, tú le puedes decir, por ejemplo, a tu amiga, puta, qué zapatos más horribles los que andas. Y no tenías necesidad de decírtelo. Pero, y muchas personas te pueden decir, Carlita, ¿y por qué le dijiste eso? Y yo le voy a decir, porque yo digo la verdad. Y si me quieren así, bueno, y si no, pero yo digo la verdad. O sea, es un defecto de carácter, de orgullo. O sea, te crees superior, te crees divinidad, te crees lo mejor para poder señalar, juzgar a esa persona. En pocas palabras, el orgullo es prácticamente señalar la paja en el ojo ajeno, pero evitar ver la viga que tienes dentro de tu ojo, Carlita.
Exacto, Paulino. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero en el siguiente bloque vamos a seguir tocando más de estas conductas tóxicas que a nuestro alrededor de seguro nos contamina el aire que respiramos. Paulino, ya regresamos. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque. Estamos hablando de las conductas tóxicas. Ya en el primer bloque mencionábamos algunas y hoy en el segundo vamos a hablar de otras, Paulino, y es que mencionábamos algunas, por ejemplo, que ya nos lleva a tocar fondo, como nos mencionaba, ya nos lleva a tocar fondo y a veces es como que ya hay que ponerle un paro y hay que ver qué se hace por esa persona, qué hacer por uno mismo. Las conductas tóxicas, vuelvo a insistir, vienen como tú lo dijiste perfectamente, a contaminar tu vida, pero no solamente contaminan tu vida, sino que también tienen la particularidad de contaminar la vida de los que los rodean, ¿no? Entonces, esos defectos de carácter que le dieron origen a estas conductas tóxicas están bien metidas dentro de tu ser, dentro de tu alma, dentro de tu mente, y no las aceptas y estás causándote daño y causándole daño a las personas que te rodean, ¿no? Hemos hablado en el bloque anterior de las conductas relacionadas con el orgullo, pero ahora vamos a hablar con las conductas relacionadas, por ejemplo, las conductas tóxicas relacionadas con la ira, que quizás son un poco más preocupantes, ¿no? Vamos a hablar específicamente dos de ellas. Una de ellas es el agresivo verbal. La persona que no puede controlar la ira, que tiene el defecto de carácter de la ira a flor de piel, manifiesta prácticamente dos conductas que son problemáticas y que le van a traer problemas personales, emocionales, psicológicos y sociales. Una de ellas es el agresivo verbal. Estas personas no se reservan nada. Tienen una autoestima tan baja que ellos siempre están a la defensiva para que cuando a alguien le contraviene o está en contraposición de su pensamiento, él siempre sale con la agresión. Y es una agresión verbal dirigida con todo el daño, con toda la idea de causar daño, o sea, de posesionarse en un control total. Entonces es una persona agresiva que puede decirte en unos segundos hasta del mal que te vas a morir, Carlos. Ese tipo de problemas es grave. Y es que creo, Paulino, que cuando alguien, digamos, nosotros podemos decir, se le metió el diablo, es una frase muy común que nosotros utilizamos, y es que cuando se enojan, difícilmente alguien logra controlarse. Entonces, en este caso, digamos, ¿qué puede hacer la otra persona en ese caso? La otra persona en este caso debe de levantar, nosotros le decimos, un muro imaginario, en donde él no tiene que contestar y responder a lo que son las, digamos, palabras altisonantes o agresivas o faltas de respeto que esta persona agresiva puede estar haciéndole. Porque al contestarle, ¿sí?, comienzas tú a meterte en el juego de él para seguir justificando esa acción y él seguirte atacando y él sentirse más cómodo en su forma de actuar, ¿no? Entonces, tú pones un muro mental y tú dices en tu mente, por supuesto, yo no contesto. El silencio en contra de estas personas casi siempre es la mejor solución y el mejor antídoto para seguir. O sea, si alguien te está gritando, si alguien te está insultando, mire usted, calladita. Hay dentro del taller de carácter que nosotros tenemos donde yo trabajo, le digo a los chicos, da media vuelta y cuenta 20 pasos hacia atrás. Cuando te des la vuelta, si te siguen gritando, cuenta 10. En ese momento aquel va a estar extrañado, te va a seguir insultando, pero tú ya vas a estar lejos y ya no le vas a responder. Entonces es funcional con este tipo de personas que creen tener la razón y creen tener la verdad, pero es un mecanismo de defensa por lo debilitado que está su alma, su ser y su personalidad. Estas personas son peligrosas. El agresivo verbal, y es que a veces cuando uno se queda callado, ay, lo dejé callado, no tuvo nada que decirme. O sea, aquel, lo dejé sin palabras, aquel perdió, a veces mucho lo tomamos así. O sea, ¿y te respondió? No, simplemente lo dejé callado. Y a veces, o sea, les cuesta decir, no me hizo caso, me ignoró, se fue. Hay una técnica... Y eso les hiere a ellos. Hay una técnica muy interesante que hace poco se ha puesto en práctica en el taller de control de impulso que llevamos, y es que cuando una persona se pone agresiva y comienza a insultarle, tú debes decirle, sí, gracias, con permiso. O sea, lo cortas y te vas. Exacto.
para que él no sienta que ganó, sino que se descontrole en ese momento y que vea que no es un pleito. Porque lo que hay que demostrarle a una persona agresiva que no es un pleito. Porque para pelear se necesitan dos y tú no vas a ser el número 2 con un agresivo. Muy bien. O sea, tú eres lo peor, lo basura, eres la escoria. Ah, sí, gracias, con permiso, nos vemos, adiós. Eso lo descontrola a las personalidades a las personas que tienen esa conducta tóxica, los descontrola. Y no hayan que decir, porque como su arma es el insulto, pero tú lo has cortado, o sea, ellos completamente se desubican y ya comúnmente no continúan. En la ira, Paulino, hay otra conducta tóxica que también sea más, que vaya más allá de la agresividad verbal. Sí, está el psicópata, la conducta tóxica del psicópata. Esta es la más peligrosa. ¿Cómo podemos definir a un psicópata? ¿Es aquella persona? Es una persona. Muy bien. Que te cosifica. ¿Qué es cosificar? Te considera una cosa, te considera algo de lo cual se puede aprovechar, te considera algo de lo cual va a sacar provecho. No tiene sentimientos, o sea, no le importa su sufrimiento, ¿sí? No le importa el sufrimiento de nadie, lo que él quiere es conseguir su deseo y su placer. Entonces, estas personas comúnmente no miden las consecuencias del daño, porque para ellos no está dentro de su cabeza que te van a causar daño. Por naturaleza ellos quieren conseguir lo que sea y lo van a cualquier costo. Entonces, de estas personas no hay antídoto. A estas personas tú tienes que identificarlas y alejarte de ellas. Y si es un familiar el que está en esta conducta tóxica, porque ahora los psicópatas hemos visto que con esta cultura de lo que es lo electrónico, internet, Facebook, han aumentado más los psicópatas, porque el hecho de estar detrás de una pantalla te deshumaniza. Si no es como que estemos hablando aquí contigo, exacto, que estamos de cerca, estamos experimentando en la televisión, en la pantalla, en el iPad, el teléfono, te deshumaniza. Entonces la persona se comienza a acostumbrar a sacarle provecho a aquello que no ve. Entonces ahí viene que pierden los sentimientos. No le importa si sufrís o no sufrís. No le interesa si sufres o no sufres. Eso es con la familia también. Por ejemplo, un caso grave que hubo hace poco y salió en los medios de comunicación es de la mujer le dice al hombre en la popa que él la maltrata, la golpea, y ella le dice: si me vuelves a tocar, yo te denuncio. Y aquí está cerca la PNC para denunciarte. Entonces él le dice: a mí no me vas a denunciar. Y le pega. Ah, va. Entonces ella sale con los dos niños agarrados de la mano, va hacia la policía, y él, como es un vigilante de esa empresa privada, saca su arma de equipo y antes de llegar a la policía asesina a la señora enfrente de los hijos. Eso es una de las conductas tóxicas psicopatológicas más terribles que he visto, y estamos a diario viendo ese tipo de casos, Carlita. Sin importarle, Paulino, que ya estaban los hijos, que muy bien decimos, es el amor tal vez más grande que puede existir. Tú lo dijiste, si ese es algo que 2 más 2 te va a dar siempre igual a 4. O sea, cuando tú pierdes el control por los defectos de carácter, las consecuencias que vengan son totalmente destructivas y van a caer en el ámbito de la locura. Porque para nosotros, bueno, en Neuróticos Anónimos trabajamos toda conducta violenta, ya sea verbal, física o psicológica, es igual a la locura. Y la locura, o sea, cuando pierdes el control de tu mente, toda la vida te va a llevar a actos violentos, ya sea de pensamiento, palabras o acciones. Entonces, de estas personas hay que separarse. Yo le recomiendo a las mujeres que son abusadas, agredidas, que busquen ayuda, porque tal vez hay un psicópata que está a la par de ellos, haciéndole ver que es tan natural, pero que eso de natural no tiene absolutamente nada. Ahora, te digo algo de los psicópatas: son gentiles, son inteligentes, son calculadores, son amables, son personas que se saben ganar a la otra persona, andan bien presentables, cuidan de su figura para verse bien. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es todas las herramientas que puedan controlar tu mente, controlar tu cuerpo y controlar tus acciones, Carlita. Esas son de las conductas unidas
orgullo, soberbia y lujuria juntos, el psicópata, porque lo hace por placer, lo hace por conseguir lo que quiere. Sin pensar en nadie más. Ahí no hay antídoto. El único antídoto es alejar. Si tú tienes un compañero, un novio o un amigo que te agrede, ya sea física, o sea, te agrede verbalmente, como lo hemos visto, el agresivo, Bien. bueno, tú puedes poner un muro mental y ponerle también límite y decirle hasta aquí. Pero si él continúa, entonces es un psicópata. Y por mucho que tú lo quieras, a los psicópatas hay que alejarse de ellos. Hay que alejarse porque ellos causan daño y los daños son irreversibles. Bueno, Paulino, ya hablamos de muchas conductas tóxicas y en verdad quisiera que nos diera algunas palabras cómo nosotros podemos ayudar a estas personas. Yo sé que en algunas conductas tóxicas cada una pues hay diferentes soluciones, pero digamos podemos englosar tal vez en una sola o cómo ayudar nosotros a alguien o cómo ayudarnos nosotros mismos. La primera ayuda que nosotros podemos procurar para una persona que tiene llamémoslo así, un defecto de carácter, porque es con lo que se comienza, es haciéndole ver que reconozca que tiene una dificultad, sin estigmatizarla, sin etiquetarla, sin señalarle. Porque las personas, como ya hemos visto, que tienen defectos de carácter son sensibles. Entonces, sin embargo, hay maneras en las cuales se les puede hacer ver que tienen un problema. Tienen dolores de cabeza recurrentes, enfermedades mentales que a cada rato están pasando consulta y no tienen nada. O sea, solo llorando, insomnio, ¿sí? Solo gritando, peleando. Entonces, cuando te cuenta una persona esta, tú tienes que decir, ¿crees que tienes algún problema emocional? Lo más probable es que te va a decir que no. Y desde ese momento, acordémonos que dentro de los defectos de carácter, la primera manera de detectar que no tienes la negación. No, yo no lo tengo. Y entonces es ahí donde uno puede comenzar a derivar ayuda. La iglesia, tanto la iglesia cristiana evangélica, dentro de sus consejerías, los pastores y los consejeros pueden ayudar a este tipo de personas. Los sacerdotes, dentro de la confesión, del sacramento de la confesión, o las pláticas continuadas dentro de la iglesia, pueden ayudar a estas personas. Existen grupos como Neuróticos Anónimos que pueden, dentro de su estructura, ayudar a las personas que tienen problemas emocionales y mentales. Aún existe Alcohólicos Anónimos que aun cuando tú no tengas el problema de tomar, eso puede dar una pauta para reconocer que tienes una dificultad y poder trabajar. Alternativas hay varias. La realidad que hace la diferencia es que uno se vea en el espejo y acepte que tenga un problema. Es un buen ejercicio, Paulino, y lo podría recomendar a los que nos están viendo. Es algo tan sencillo, pero que pocas personas lo hacen. Verse a un espejo. Autoayuda, Paulino. Definitivamente. La autoayuda y después la mutua ayuda. Ahorita está de moda la autoayuda y la mutua ayuda. Acordémonos que en ocasiones nuestros defectos de carácter, ya te lo dije, algunas personas pueden dominarlo, otras personas no. Esas personas que medio pueden dominarlo solo necesitan de autoayuda. Pero las personas que ya pierden el control, son agresivos y son violentos, sí necesitan de la mutua ayuda, o sea, de que haya alguien que los esté acompañando en el proceso que está pasando. Quiero recordar algo, los defectos de carácter no se eliminan nunca. Es como la diabetes, es como la hipertensión, ahí van a estar toda la vida. Lo único que hay que aprender a hacer es a controlarlos para que no te lleven a las conductas tóxicas. Porque no es el defecto de carácter el que te va a perder ni te va a hacer daño. Es la conducta tóxica derivada la que te va a despedazar tu vida y te va a hacer sentir súper infeliz hasta el día de tu muerte. Hasta el día de la muerte. Muy bien, Paulino. De verdad muy interesante este tema, las conductas tóxicas. Y es que a veces nosotros podemos llegar hasta un punto de que nos sentimos inservibles. Muy bien lo decía, que gritan, que lloran. Y a veces ellos no saben, o sea, no han reconocido, mejor dicho, y llegan hasta un punto, hay personas que llegan hasta suicidarse por eso. Quiero decirte algo, sí. Y mencionando nuevamente a las iglesias, muchas personas, por ejemplo, dentro de las iglesias evangélicas, cristianas católicas o de diferentes denominaciones, han llegado a contaminar a las personas con sus conductas tóxicas, han llegado a contaminar a las otras personas que están dentro de la iglesia.
Porque Muy con bien, el afán de también, sí, buscar a Dios y tener la razón y que yo sí soy salvo y yo sí puedo salvar, o sea, pervierten la mente de las personas que están dentro de la iglesia. O sea, aún ni dentro de la iglesia, si no reconoces, no es garantía de que vas a poder dominarlo. De la única manera que puedes dominarlo es que reconozca que tienes el poder. Perfecto, Paulino. Y cuando uno no pueda, como dijimos, la autoayuda también, pedir la ayuda, o algunos dicen como yo, no, sino que reconocer y pedirle ayuda. Paulino, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Aquí estamos siempre para, bueno, comentar los temas que ustedes quieran y que estén en la posibilidad de poder discutirse. Perfecto, Paulino. Nosotros pues vamos a continuar con más de nuestro programa. Siempre gracias por sintonizarnos, Paulino. Gracias. Gracias y buenas tardes.